Nunca me gustaron los ríos, aunque crecí cerca de uno. Siempre sentí que tenían memoria. No como los lagos que parecen quietos y muertos, ni como el mar que es demasiado grande para fijarse en una sola persona. El río, en cambio, te observa pasar, aprende tu forma, escucha tus pasos, y si vuelves, te reconoce. Aquel año regresé al pueblo porque no tenía a dónde más ir. Había perdido el trabajo, la ciudad me había escupido sin ceremonia, y la casa de mis padres llevaba años vacía desde que murieron. El pueblo se veía igual, pocas casas, calles de tierra, un almacén que sobrevivía por costumbre, y el río, siempre el río, bordeándolo todo como una cicatriz abierta. Decían que era temporada de lluvias, que el cauce estaba crecido, que no convenía acercarse. Nadie me explicó por qué lo decían con esa cara. Las primeras noches dormí mal. El sonido del agua se filtraba incluso con las ventanas cerradas. No era un murmullo relajante, era un arrastre constante, como algo pesado siendo llevado a la fuerza. A veces, entre ese ruido, juraría escuchar golpes sordos, como si algo chocara contra las piedras bajo la superficie. Pensé que era mi cabeza. El tercer día decidí caminar hasta el río. Necesitaba despejarme. El sendero estaba cubierto de barro y ramas húmedas. El aire olía a vegetación podrida y a algo más, algo metálico. Cuando llegué a la orilla, el agua estaba oscura, espesa, moviéndose demasiado rápido. No reflejaba el cielo, se lo tragaba. Me quedé mirando, y fue entonces cuando sentí esa sensación tan específica, la de estar siendo observado, pero no desde la orilla contraria, sino desde abajo. Retrocedí un paso. «No te acerques mucho», dijo una voz detrás de mí. Era un hombre mayor, flaco, con la piel curtida y los ojos hundidos. No sonreía. «El río está bravo», añadió. Asentí, agradecí el aviso y me fui. No le pregunté nada más. En ese pueblo, cuando alguien te advierte sin explicarte, es porque explicar duele. Esa noche soñé con agua entrando en la casa, no inundándola, sino caminando por los pasillos, subiendo por las paredes, dejando marcas húmedas con forma de manos. Al despertar, tenía barro seco en las botas. No recordaba haber salido. Los días siguientes empecé a notar cosas pequeñas, ruidos cerca del río cuando no había viento, huellas en el barro que no parecían de animales, y sobre todo, esa sensación constante de que algo se movía paralelo a mí cuando caminaba cerca del cauce, oculto entre los árboles. Una tarde vi algo. Fue solo un segundo. Entre los juncos del otro lado del río, una figura oscura, erguida, demasiado alta para ser una persona normal. No se movía, solo estaba ahí. Cuando parpadeé, ya no estaba. No se lo conté a nadie. Esa fue mi primera noche escuchando los golpes claros. Venían del río, no de la corriente, sino de algo chocando contra la orilla. 1, 2 veces. Pausa. 3 golpes más. Siempre el mismo patrón, como si alguien intentara llamar. Me tapé los oídos. No funcionó. La cuarta noche, los golpes se transformaron en algo peor. Arrastres, algo siendo sacado del agua, algo pesado. Y entonces, el sonido que me heló la sangre. Respiración. No dentro de la casa, afuera, justo frente a la puerta. No abrí, no miré por la ventana. Me quedé sentado en la cama hasta que amaneció, con el corazón golpeándome las costillas. A la mañana siguiente, encontré marcas húmedas en la madera de la puerta, como dedos largos apoyados desde afuera. Fui al almacén y pregunté por el río. El silencio fue inmediato. Una mujer dejó de cortar pan. El dueño bajó la mirada. «El río se queda con gente», dijo alguien al fondo. «Siempre lo hizo». Pregunté cómo. «No importa cómo», respondió el dueño.
importa que no devuelve lo que toma. Esa tarde llovió con fuerza, el cauce creció aún más, el sendero casi desapareció. Desde la ventana vi el agua acercarse, reclamando terreno. Y entonces lo vi otra vez. Del lado del bosque, cerca de la curva donde el río se vuelve más profundo, la figura estaba más cerca. Esta vez no dudé, no era humana. Sus hombros eran demasiado anchos, el cuello casi inexistente, la cabeza inclinada hacia adelante. El agua le llegaba a las rodillas, pero no parecía afectarle la corriente. Giró la cabeza lentamente. No tenía ojos visibles, solo oscuridad y algo que brillaba dentro, como reflejos de luz bajo el agua. Me alejé de la ventana. Esa noche no hubo golpes, hubo gruñidos, bajos, profundos, vibrando en el pecho. No venían de la casa, venían del río, como si el cauce mismo estuviera emitiendo ese sonido. Y entre gruñido y gruñido, algo más, el sonido de dientes chocando entre sí. Al amanecer, encontré el sendero destruido, barro revuelto, árboles marcados con cortes profundos, como hechos por algo que no usaba herramientas. Decidí irme. Hice la mochila rápido. Apenas cerré la puerta, escuché el agua cambiar de ritmo. El río estaba más silencioso, expectante. Cuando llegué a la orilla para cruzar por el viejo paso de piedras, vi algo flotando río abajo. Era una camisa. La reconocí. Era mía, la que había usado la noche que no recordaba haber salido. El agua empezó a moverse raro, no rápido, no violento, como si algo caminara bajo la superficie. Retrocedí. Entonces salió. No del todo. Primero una mano, negra, hinchada, con dedos demasiado largos y uñas rotas. Se agarró a una roca, luego otra. El cuerpo empezó a emerger lentamente. No era un animal, no del todo. Tenía forma humanoide, pero torcida, como si el río la hubiera rehecho a su manera. La piel parecía empapada para siempre. La boca se abrió, mostrando colmillos irregulares, amarillentos. Gruñó. No fue un sonido de advertencia, fue de reconocimiento, como si me hubiera estado esperando. Corrí. Detrás de mí, el agua explotó. Escuché pasos pesados siguiéndome por la orilla, ramas rompiéndose, piedras rodando. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, no iba a poder seguir corriendo. Sentí el aliento en la nuca, húmedo, crío. Tropecé, caí, el barro me cubrió las manos. El gruñido sonó más cerca, los dientes chocaron. Y entonces, de golpe, todo se detuvo. Silencio. El río volvió a sonar normal. Cuando me atreví a girarme, no había nada, solo el cauce y una marca profunda en el barro, como si algo hubiera sido arrastrado de vuelta al agua. Me fui del pueblo ese mismo día. Nunca volví. Pero a veces, por las noches, cuando todo está en silencio, escucho agua moviéndose donde no debería, y muy de vez en cuando, un gruñido bajo, lejano, como si el río todavía supiera mi nombre y estuviera esperando que regrese.